Y hoy voy a tratar un tema precisamente sobre hijos o sobre la familia. Opresión en la familia, cómo ser libre de ella. Opresión en la familia, cómo ser libre de ella. Tengo una escritura, hay muchos ejemplos en la Biblia y tenía que escoger uno. Y me fui o entendí que el capítulo 1 de primer libro de Samuel, capítulo 1 del primer libro de Samuel, ahí hay una historia de una familia, ¿sí? Un hombre llamado Elcana. Este hombre tenía su familia, tiene dos esposas, una se llama Penina y la otra se llama Ana. Y entonces usted, cuando leen la Biblia, voy a tumbar este argumento, porque alguno pudiera decir, tenía dos esposas, quiere decir que también yo puedo. Y la respuesta mía es: no puede alimentar a la que tiene y quiere tener otra. Ando con la que tiene y entonces quiere tener otra, ¿va? Entonces no, era una costumbre, no es que Dios estuviera de acuerdo, se lo dije antes de leer el versículo, no es que Dios estuviera de acuerdo en esa costumbre que ellos tenían. Por ejemplo, la Biblia dice que Salomón tenía más de 700 mujeres. Ni las conocía, ¿va? Ni las conocía. Entonces, pero sus mujeres desviaron su corazón de Dios, ¿cierto? Entonces hay mujeres que Caná, que se llamaba Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así. O sea, yo quiero que ustedes piensen un poquito la condición de Ana, cómo Ana se sentía, cómo Ana estaba bajo esa opresión de Penina. Dice: por lo cual Ana lloraba. Mire su condición emocional. Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y luego le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pues eso yo le tendría que preguntar a una mujer que no tiene hijos y que nomás te tiene a ti, ¿va? Los hijos son importantes, los hijos llenan cierto espacio de nuestro corazón que nosotros como maridos no llenamos en el corazón de la mujer, ¿va? Los hijos le traen alegría a la esposa, ¿cierto? Y el versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma, o sea, Ana déjeme usar este término que nosotros conocemos, se hartó de vivir de la manera que vivía. Y entonces Ana se fue al templo a orarle al Señor. Y el versículo 11 dice que ella hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si tú te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida
y no va a pasar navaja sobre su cabeza, dice la palabra del Señor. ¿Cómo es que oró Ana bajo una situación? Cualquier otro dice, bueno, Dios no me quiere dar esto, entonces me conformo porque es Dios el que no me quiere dar esto. Pero Ana no oró de esa manera y se fue al templo a orar, a buscar al Señor. Y los versículo 19, si están ahí en su Biblia, y el 20 dice que levantándose de mañana adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. No quiere decir que como que Dios se había olvidado de ella, no. Lo que pasa es que llegó el tiempo, el momento de que entonces la petición que Ana había hecho fuera una realidad. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, mira, ahí está la respuesta, la que le digo. Después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo le puso por nombre? Samuel, dice la palabra del Señor. Aplicándolo a la palabra que quiero predicarles, Ana rompió el parámetro, rompió el patrón de maldición en su vida, la condición en la que estaba, salió de ese estado de opresión y entonces fue delante de Dios para salir de cualquier estado de opresión, situación de opresión o de cualquier molde que nos mantiene maldecidos. Entonces uno tiene que acercarse a Dios. Entonces vemos nosotros en primer lugar que Ana, esposa de Elcaná, dice que no podía tener ¿qué? No podía tener hijos, porque Dios no le había concedido tenerlos. Entonces, ¿qué pasaba con Ana? Que esta situación hacía que muchas personas pensaran que ella estaba bajo maldición o bajo el castigo de Dios, porque los judíos en ese tiempo, no sé hoy, cuando no se tenía hijos, entonces esto era señal de desaprobación divina, de que Dios no aprobaba a esa mujer. Indicaba para ellos la ausencia de la bendición de Dios para estas personas. Entonces, esta situación por la que estaba pasando Ana producía en ella mucha tristeza, dice la historia. Producía en ella mucho llanto. Ella está llorando continuamente. Producía enojo ante la situación por la que estaba pasando, producía frustración e incluso dice el pasaje que Ana no tenía apetito y sobre todo dice la Biblia que estaba en aflicción. Y en esa parte de la Biblia, aflicción, es que entonces yo quiero detenerme un poco. Porque la palabra aflicción, diga conmigo la palabra aflicción, en el original hebreo se refiere a opresión. Eso quiere decir, Ana estaba bajo opresión por la situación en la que estaba viviendo. Y yo tengo que explicarles un poco lo que significa la palabra opresión. La palabra opresión, en primer lugar, cuando hay opresión en tu vida, cuando hay opresión en tu persona, por lo que sea, entonces la palabra opresión trae consecuencias emocionales. ¿Cómo estaba Ana? Ana estaba sometida por el llanto, por la tristeza. Ana estaba sometida por la frustración, pero no solamente trae opresión emocional. Además la opresión trae problemas, consecuencias espirituales. Y una persona oprimida no puede experimentar libertad en ningún área de su vida. No hay nada que le pueda satisfacer a una persona que vive oprimida. No tenía hijos y entonces Elcana le daba todo a su mujer. Todo lo mejor de los sacrificios en ese tiempo, lo mejor de eso se lo daba a Ana. Y entonces la Biblia dice que se lo daba porque la amaba mucho, tenía mucho amor por ella, ¿sí? Entonces le entregaba lo mejor del sacrificio.
Y cuando la vio afligida, entonces dice la Biblia que le dijo, es cierto, no tienes hijos, pero aquí estoy yo. ¿No te soy yo mejor que muchos hijos? Pero nada de eso le llenaba a Ana. Ana estaba insatisfecha, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa la palabra oprimir? La palabra oprimir es obligarte a estar en un nivel más bajo del que tú deberías estar. Eso significa oprimir. Porque de repente los cristianos, cuando pensamos en la palabra opresión, solamente pensamos en la obra, en las obras de las tinieblas, como un demonio, la oscuridad sobre ti, en tu mente y en tu corazón. Eso es en parte, pero para que una opresión desde el mundo espiritual venga a tu persona, venga a tu familia, la opresión primero comienza en la parte emocional, a través de tristeza, a través de mucho llanto, a través de alguna frustración o de cosas que a ti te suceden. En esa parte tú te abres al mundo espiritual. Pero voy a enfocarme en esto que te estoy diciendo. Oprimirte entonces es obligarte a estar en un nivel más bajo del que tú deberías estar. Puedes estar tratando de subir de algún problema, de alguna crisis, de salirte de ese problema, pero hay cosas que siempre van a buscar oprimirte. En otras palabras, van a buscar empujarte hacia abajo. Esto es exactamente lo que experimentan muchos, por ejemplo, cuando comienzan a prosperar. Y cuando hablamos de la palabra prosperidad, no lo vea desde el punto de vista económico, ¿sí? La prosperidad primero comienza desde lo espiritual. Cuando tú comienzas a salir de la condición en la que tú te encuentras, en la que tú te encontrabas sin Cristo, llámese como se llame la situación. Entonces a mucha gente no le gusta que tú salgas la enfermedad, no le gusta que tú salgas de un vicio, no le gusta que tú salgas de alguna situación en la que por la que tú estás pasando, y entonces tú estás buscando salir con la ayuda de Dios sobre eso. ¿Y qué comienza a decir la gente? ¿Qué comienza a hablar la gente? Comienza a decir que tú no puedes, comienza a decir que es un tiempo, comienza a decir un montón de cosas. ¿Qué está buscando el sistema? ¿Qué está buscando la gente? ¿Qué? Oprimirte, mantenerte siempre abajo, que no prosperes. La prosperidad económica es consecuencia de tu prosperidad espiritual. Si tú prosperas espiritualmente, entonces viene una consecuencia económica para tu vida. Mucha gente ve la palabra prosperidad desde el punto de vista monetario, pero va más allá de eso la palabra prosperidad. Entonces, mis hermanos, la prosperidad trae enemigos a tu vida, ¿sí o no? La prosperidad trae enemigos a tu vida, en tu familia, en tu ciudad, enemigos que quieren llevarte hacia abajo, porque tú eres entonces una amenaza para ellos, ¿cierto? Aunque tú no lo quieras hacer. Cuando Dios trae aumento a tu vida, entonces lo que va a suceder es que se van a levantar enemigos que tienen miedo, porque tienen miedo de ti, porque no quieren que tú subas, y tratan de oprimirte emocionalmente, tratan de oprimirte mentalmente, echándote entonces culpas, condenación, preparando artimañas en tu contra para llevarte entonces al nivel bajo en el que tú estabas, o si se puede, al nivel más bajo. Tú tienes que ser libre de todo esto, porque si tú como hombre, tú como mujer, tú como padre de familia no sales de esta condición, entonces tú tienes generaciones que ahora mismo están en el presente. Tú eres su ejemplo, y ahora te lo explico, o que vendrán, que van a salir de tus lomos, y como tú eres, y como tú vives, y como tu estilo de vida que tú has formado, así van a vivir tus generaciones. ¿Cuánto me escuchan? Entonces, opresión es una carga impuesta, un trato injusto, severo. Persuadir significa, opresión también significa persuadir a vivir una vida irrazonable, ¿sí?
No hay razón para que tú vivas de la manera que vivas. Uno dice, ¿cómo este personaje o esta persona vive de esa manera? No hay razón de que viva de esa manera. Entonces, persuadir a vivir una vida irrazonable, dominar a alguien hasta la aflicción y la esterilidad de Ana, así la tenía, dominada, hasta que ella un día se levantó y dijo, yo no puedo vivir más de esta manera. También significa sentirse apretado, afligido, angustiado. Y aunque duele admitirlo, este es el estado en que entonces muchas familias se encuentran, persuadidos a una vida irrazonable, sin Cristo, dominados por la aflicción, en un estado donde la angustia es inevitable, porque de forma básica la opresión se puede describir como el trabajo y la operación del enemigo que nos persuade a negarnos, que nos persuade a negarnos y nos persuade a desobedecer a Cristo y sus principios. El enemigo te tiene bajo opresión, entonces te quiere tener bajo opresión, te quiere tener subajado. Los valores y los principios de la palabra te levantan por encima de cómo vive cualquier persona. Entonces el enemigo te busca persuadir con una tentación. Cede, dale, éntrale, mira, solo va a ser una vez, mira, nadie te está mirando, ándale, hazlo. ¿Qué está haciendo el enemigo? ¿Tratando de qué? De persuadirte, porque él está buscando algo, oprimirte, subajarte. ¿Me escuchan o no me escuchan? Entonces la opresión tiene como función llevar a los hijos de Dios a la rebelión, a la desobediencia, el pecado y el fracaso emocional, el fracaso familiar, el fracaso económico que tanto buscamos, hermano. Perdemos tanto por buscar lo económico. Te lleva al fracaso espiritual y te lleva al fracaso físico. Hay mucha gente enferma físicamente hablando, de cáncer, de colitis, de un montón de cosas, porque vivieron bajo la opresión, nunca rompieron esos moldes, esos patrones de vida, y ahora están padeciendo todo esto físicamente hablando. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, la operación de la opresión viene por medio de la persuasión, lo que significa que el enemigo nos persuade a la desobediencia, nos persuade a la frialdad, nos persuade a la indiferencia, y en el proceso, mientras más nos alejamos de Dios y su propósito, y nos alejamos de su propósito, más vamos siendo oprimidos por Él, y por consiguiente la consecuencia es que entonces nuestras familias lo que van a enfrentar es exactamente lo que tú estás practicando y lo que tú estás viviendo. ¿Están aquí? Pero ¿cuál es el proceso? Voy a hablarles cuál es el proceso para que la familia viva en esa condición de opresión. ¿Sabe cuál es el proceso? ¿Cómo viene? Las maldiciones generacionales. Y ahora le voy a explicar cómo vienen las maldiciones generacionales, porque usted practicará, usted tendrá una consecuencia de algo que sus antepasados practicaron, que su abuelo, que su tatarabuelo, que sus antepasados practicaron, y ahora usted está pagando las consecuencias de esto. Ahora se los explico. Entonces el proceso para que la familia viva en una situación de opresión son las maldiciones generacionales, y estas vienen cuando los padres tomamos ciertas decisiones en cierta etapa de nuestra vida, y entonces por supuesto malas decisiones, y los hijos son los que pagan las consecuencias, y nosotros nos quedamos viviendo de esa manera, y entonces los hijos heredan una vida dolorosa, una vida lamentable, y aunque los hijos no hayan tenido nada que ver con aquella mala decisión que tú tomaste, entonces tú heredaste algo a tus generaciones. Hay una escritura que yo le voy a compartir para darle un fundamento bíblico. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Dios le habló a Israel y le dijo esta verdad:
Le dijo: no te hagas ninguna clase de ídolos. Éxodo 20 del 4 al 6. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, ¿sí? Que está en la tierra o que está en el mar. Versículo 5. No te inclines ante ellos, ni tampoco les rindas culto, no los adores, ¿sí? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, dice la Biblia. ¿Están aquí? ¿Me están escuchando? Soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Estoy leyendo otra versión que a mí me gusta. Extiendo los pecados de los padres, ¿sí? Bueno, la versión 60 dice que los pecados de los padres, visito la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Pero esta versión dice: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Mire, por eso me gustó esta versión. Queda afectada hasta los hijos de la tercera y de la cuarta generación. Versículo 6. Pero derramo amor inagotable. ¿Por cuántas generaciones? Por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces la obediencia trae bendición por 1000 generaciones, ¿cierto? Ahora, escuche bien, las maldiciones generacionales, entonces dice este pasaje que pasan de generación a generación, ¿sí? A otra generación, cuando los padres entonces tomamos malas decisiones, o cuando tengo actitudes desagradables y no las cambio, o desarrollo malos comportamientos y tengo una vida cotidiana de pecado, continuamente una vida cotidiana de pecado. Como yo soy el ejemplo de mis hijos, como yo soy el modelo de mis hijos a seguir, ellos inevitablemente, póngame atención, inevitablemente ellos van a imitar lo que ven en mí, lo que yo hago. Van a imitar mis comportamientos que desagradan a Dios, y entonces ellos van a pagar las consecuencias de cosas que yo formé. Hice hábitos de vida, hice patrones de conducta, y que entonces mis generaciones siguen viviendo de esa misma manera. Por eso cuando Dios le dice a Moisés que no se incline a los ídolos, con eso empieza el versículo que acabamos de leer, que no haga imágenes, porque Él es un Dios celoso. Lo que yo veo en ese pasaje es que Dios nos ama tanto que Él no tolera que nosotros adoremos a ningún otro Dios ni ninguna imagen, tanto como yo no toleraría que mis hijos se den a la droga. Yo no toleraría que mis hijos se den al alcoholismo, como yo no toleraría que mis hijos se den a la prostitución o a cualquier perversión que hoy está de moda. Yo no toleraría eso. Yo no sé usted. ¿Usted me está escuchando? ¿Sí? Porque no va a producir nada positivo en sus vidas. Por eso entonces Dios le advierte al pueblo de Israel por medio de Moisés que las consecuencias de esas conductas es que toda la familia de aquellos que lo rechazan por causa de vivir fuera de la obediencia de su palabra, entonces son familias que quedan afectadas hasta la cuarta generación, porque ese estilo de vida se convierte en un patrón destructivo para nuestras generaciones. Y entonces las consecuencias son fatales, las consecuencias son dolorosas para nuestras generaciones. El hijo, por ejemplo, el hijo de un alcohólico puede salir alcohólico, no solo porque el espíritu de alcoholismo está en la familia, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, sino en primer lugar porque el padre vivió y opera
en una atadura de alcoholismo que lo oprimió. Y entonces el padre murió siendo alcohólico, el padre murió siendo un adicto, murió viviendo de esta manera. El hijo no vio otra cosa. La mayoría de las veces la consecuencia es que el hijo va, ¿qué? Casi va a ser lo mismo que el padre hizo, porque el papá, porque las generaciones formaron ese estilo de vida en la familia. ¿Cuántos me están escuchando? Los veo muy serios, ¿se están durmiendo o qué pasa? Ok. El pueblo de Israel, fíjese usted bien, el pueblo de Israel vivió 430 años de esclavitud, dice la Biblia. Lo que significa que los que salieron de Egipto, cuando fueron liberados de la opresión de Faraón en Egipto, los que salieron de Egipto, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, fueron oprimidos 430 años. Todas estas generaciones no vieron otra cosa en 430 años, no vieron otra cosa que esclavitud. Esclavitud. Entonces su estilo de vida era ¿de qué? De esclavitud. Ellos no veían la vida de otra manera más que ser esclavos. ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo? Fueron oprimidos. Por esa razón es que la mayoría de ellos se les hacía complicado creer que había algo mejor y que la libertad no era opción para ellos, porque en su mente estaba la esclavitud. Físicamente habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su mente y de su corazón. Estaban en el desierto, camino a la tierra prometida, pero en su mente estaba la esclavitud. Tenían hambre, tenían sed y entonces comenzaban a quejarse. Cuando Dios estaba con ellos, ellos no podían verse como personas libres. ¿Sí? Ahora, cuando ellos se encontraban en una situación complicada en el desierto, lo que hacían era alabar a Dios o quejarse, renegar y querer regresar a la opresión de la esclavitud, porque no solo era lo que estaban acostumbrados, sino que era también lo que habían aprendido de los tatarabuelos, de los abuelos, de los padres. ¿Sí? Estaban oprimidos siempre. Ahora, yo me imagino que la manera en que los padres en la esclavitud les enseñaban a sus hijos era a ser buenos esclavos. Mi hijo, sea un buen esclavo, le decían a sus generaciones. Mi hijo, si va a recoger paja, no sea tramposo, recójala bien. Usted no nació para otra cosa que para recoger paja, hacer lodo y hacer ladrillos. ¿Cuántos me están escuchando? Estos padres que estaban en esclavitud, jamás los hijos que nacieron bajo esclavitud, jamás los llevaron a soñar con libertad. ¿Sí? No los llevaron a soñar en que había una posibilidad de una vida mejor. No los llevaron a soñar de que había un Dios que los iba a liberar y que tenía planes y propósitos para sus vidas. Y es que era complicado, atención, era complicado el poder soñar con algo mayor, ya que fue lo que ellos mismos vivieron. Los tatarabuelos vivieron esclavitud, los abuelos vivieron en esclavitud, los padres vivían en esclavitud. Fue todo lo que ellos experimentaron. Así que lo que le enseñaron a sus hijos fue: no sueñen, no crean en un Dios de libertad, aunque hay una promesa, pero ustedes no nacieron para eso. Fue todo lo que ellos escucharon, esta generación, todo lo que ellos aprendieron. Todos estos padres, pónganme atención, amaban a sus hijos, todos daban la vida por sus hijos, pero cada una de esas generaciones
se desarrollaron en un ambiente de opresión, en un ambiente de mentira, en un ambiente de esclavitud, y le impartieron a sus hijos lo que recibieron de la generación anterior, y la generación tras generación vivió bajo esa opresión durante 430 años. Ahora, muchos padres podemos hacer lo mismo. Muchos padres podemos hacer lo mismo sin la intención de lastimar a nuestros hijos. ¿Sí? Sin la intención de lastimar a nuestros hijos, porque por medio de nuestras conductas, de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento o actitudes, podemos llevar a nuestras generaciones también, igual que este pueblo, a una vida de opresión. Nuestras conductas hablan más fuerte que nuestras palabras, y lo que nuestros hijos ven en nosotros es lo que ellos imitarán. No importa lo que tú le digas a tus hijos con tu boca, tus hijos aprenden el 99%, si tengo que hablar de un porcentaje, aprenden un 99% de lo que te ven, más que de lo que tú le digas a tus hijos. O sea, pregúntate, tú puedes estar aquí en la iglesia, pero ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus familiares? Cuando tus hijos te ven, ¿cómo te ven? No, es que yo ya cambié. No, ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué modelo les estás dando? ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos? ¿Sí? Ahora, el pueblo de Israel, generación tras generación, vivió bajo opresión, y después de ser libre de la esclavitud, estaban mental y emocionalmente oprimidos. Fueron al desierto y estaban mental y emocionalmente oprimidos. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Muchos de nosotros ya no somos esclavos del mundo y del pecado. ¿Sí es cierto? ¿Sí? Somos libres en Cristo. Aquí lo tengo. Lee la palabra, ora, busca a Dios. Pero es posible que aún estando en Cristo tengamos pensamientos, conductas, actitudes o recuerdos que nos mantienen oprimidos a eventos del pasado, afectándonos no solo a nosotros, sino van a afectar a nuestras generaciones. El fruto que tú llevas dentro, si tú no cambias tu manera de ser mujer, va a afectarlo tarde que temprano. Alábele que Él vive. Por esa razón es que vemos que Dios no quería solo liberarlos de la esclavitud, porque lo más fácil era que físicamente hablando saliera toda la multitud de Egipto y caminaran por el desierto, y las generaciones que alcanzaron a llegaran a la tierra prometida. El propósito de Dios no solamente era liberarlos de la esclavitud, sino que quería liberarlos de la opresión mental, la opresión emocional en la que ellos se encontraban. Y entonces, antes de que entraran a la tierra prometida, le dijo a la generación que llegó para cruzar la tierra prometida, porque muchos de ellos murieron en el desierto. Y vaya conmigo al libro de Deuteronomio, por favor, libro de Deuteronomios, y lea conmigo lo que dice la Biblia. Deuteronomios capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios manda que les enseñe, para que los pongáis por obra. ¿Dónde? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Fíjate bien lo que dice ahora. Tú, ¿quién más? Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días. Está hablando de que de generaciones. ¿Sí? ¿Qué más dice? Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel,
y os multipliquéis como te he dicho, como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Oye Israel, tu Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, atención, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Wow. ¿Sí? Ahora, Dios, según esta escritura, Dios no quería solo lograr con esto que las personas fueran seguidoras de Él, sino también que los padres hicieran lo necesario, póngame atención, para cambiar el patrón, para cambiar el modelo de vida. ¿Cuál era el modelo de vida de estas generaciones? Opresión de esclavitud. ¿Sí? Opresión de esclavitud. O sea, y esa era la intención de Dios, que cambiaran ese patrón, ese molde de vida que ellos habían establecido sobre sus hijos que estaban entrando a la tierra prometida. Un patrón de conducta que los identificaba con la esclavitud, un patrón donde un día estaban felices de ser libres y otro día estaban deseando regresar a la esclavitud, un patrón de desánimo y pérdida de visión de lo que era el verdadero Dios. Porque bajo la esclavitud entonces ellos tendían o eran jalados a adorar imágenes, ídolos. ¿Sí? Ahora, imágenes que Dios les había dicho que no adoraran. Lo confuso, imagínese usted lo confuso que sería para un niño de Israel un día ver a su padre cantando y alabando a Dios, porque Dios es fiel, porque Dios lo liberó, porque Dios le dio victoria sobre una batalla, y al otro día cuando le faltaba el agua o cuando no tenía carne, verlo quejarse y deseando regresarse a Egipto. ¿Cuánta confusión causaría esto en las próximas generaciones? Ahora, ¿se imagina usted lo confuso que puede ser para nuestros hijos cuando un día también a nosotros, nuestros hijos nos ven adorando a Dios? Nos ven felices por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y otro día, hermano, nos ven indiferentes con Dios, cuando un día nos ven sirviendo a Dios y otro día nos ven desanimados, cuando un día nos ven con la fe que mueve montañas y otro día nos ven renegando porque no tenemos trabajo, porque no queremos diezmar, porque no queremos ir a la célula, porque no queremos hacer todo lo que tiene que ver relacionado con Dios. Tus hijos te están viendo. Fueron muy así los amenes, ¿verdad? Amén. No hubo nada así. Pero está bien, no le hace, no me importa. ¿Sí? ¿Cuánta confusión podemos causar, hermanos, en nuestros hijos? ¿Sí? Por ello es que creo que Dios le estaba diciendo a los padres: comienza tú a vivir una vida de libertad. Comienza a atesorar esta palabra. Escucha primero con atención estos mandatos, lo acabamos de leer, y asegúrate de obedecerlos tú. No era que, mijo, la Biblia dice que los hijos no deben provocar a ira a los padres. ¿Sí? No, mijo, la Biblia dice que
que ustedes deben honrar a los padres. Pero tampoco leemos que los padres debemos ser modelo y debemos ser ejemplo a nuestros hijos. Alabe el nombre del Señor. Por eso Dios les dice en Deuteronomio 6, escucha primero con atención estos mandatos. Y papá, asegúrate de obedecerlos. Entonces le dice, entonces todo te saldrá bien y tendrás descendientes. Y luego asegúrate que esta palabra llegue a tu casa y que se repita en tu casa. O sea, no seas papá cristiano, no seas creyente solamente de domingos, de 4 paredes. Repite esta palabra, no solo con tus labios, con tu vida. Con tu vida. ¿Sí? Vive tú primero esta palabra. Y entonces dice, la consecuencia es que te va a ir bien. ¿Cuántos padres por causa de no atender la palabra se jalan los pocos pelos que ahora tienen porque su hijo se le desvió, porque su hijo tiene inclinaciones pervertidas, quiere ser lesbiana, quiere ser homosexual, porque un día cuando lo tenía pequeño él no vivió la palabra como tenía que vivirla? ¿Me están escuchando, hermanos? Y es que la opresión se vence, la opresión del sistema, la opresión de cómo vive el mundo, se vence. ¿Sabe cómo? Y alguien levanta la mano y dice, llevándolo al cuartito, a la liberación. No. Y no estoy en contra de la liberación. Yo practico la liberación. Pero nosotros hemos liberado a tanta gente, hermano, de demonios, que luego vuelven a las mismas prácticas que antes y que toda la vida han hecho. ¿Por qué? La opresión se vence con convicción. Primero, se vence con convicción, no se vence con reprender al diablo, no se vence con echar fuera demonios. La opresión se vence con la convicción de que la palabra de Dios es la que rompe los moldes, los patrones de conducta incorrectos. Se vence con la palabra de Dios, con atesorar la palabra, con creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Me escucha? ¿Usted quiere ser próspero? ¿Usted no quiere jalarse los pelos de la cabeza cuando sus hijos cumplan 14, 15 años, que es la edad más difícil de los hijos, o 12, 13 años? Entonces viva la palabra, convicciones en lo que Dios dice en su palabra. Y entonces cuando sus hijos lleguen a esa etapa, al primero que le va a ir bien es a usted. Si usted trae ojeras en su rostro porque no duerme, porque las chamacas son las 3 de la mañana y no llega, porque el chamaco llegó oliendo a marihuana, oliendo a licor y a vómito, eso hay una razón que usted no atendió a tiempo. Así que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros los padres, como le estaba diciendo Dios a Israel en este tiempo. Tenemos que comenzar a vivir con tal convicción, con tal devoción, con tal pasión por el reino, por nuestro Señor, con la convicción con la que vivimos, que esa convicción con la que vivimos, entonces eche fuera la opresión de mi manera de pensar y yo viva en la libertad a la que Cristo me ha llamado. Y cuando mis hijos vean esa convicción en la que yo vivo, entonces ellos van a soñar, entonces ellos van a decir: yo quiero ser como mi padre, yo quiero ser como mi madre, yo quiero conocer al Dios de mi papá, yo quiero conocer al Dios de mi mamá.
Ahora, como padres, no podemos permitir que nuestros hijos, nuestra familia, sean víctimas de la opresión. No. En el primer momento que tú veas a tu hijo, veas a tu esposa, a tu esposo, no pelees con nadie físicamente hablando. Tírate de rodillas. Si ves esterilidad en la familia, no hay ningún fruto que tenga que ver con lo que Dios dice en su palabra. No ves absolutamente nada de eso. Tú vienes a la iglesia, estás aquí, pero no hay un fruto de lo que tú ves ahí. Eres estéril. En ese sentido, Ana dijo: yo no puedo, estoy parafraseando lo que dice la historia, yo no puedo ser más estéril. Sé quién tiene la solución a mi conflicto y a mi problema. Y fue y se tiró de rodillas a llorar profundamente desde sus entrañas, a hablarle al único que podía cambiar la situación de su familia. ¿Tuvo respuesta? Claro que sí. Y el Dios de Ana es tu Dios. No te conformes con ver a tus hijos prósperos, con un título, y que te está bien todo eso. Pero acuérdate que tus hijos son seres humanos, son carne, se van a morir igual que tú, igual que yo, que está en juego su eternidad. Y tú como padre y yo como padre tenemos el deber y la responsabilidad de tirarnos de rodillas y clamar por ellos para que conozcan a Dios igual que tú dices que lo conoces. No podemos permitir que nuestros hijos sean subajados, llevados abajo, esclavos de nuestros malos ejemplos. No podemos seguir así, hermanos. Tenemos que salir de eso. Yo por eso admiro los ejemplos de padres en la Biblia que hicieron lo que tuvieron que hacer para que sus hijos tuvieran la libertad que ellos necesitaban. Le voy a dar algunos ejemplos. Marcos 5, 22 al 24. Habla la historia de un religioso llamado Jairo. Su hija está a punto de morir, está en la agonía, ¿sí? Su posición como líder religioso le decía: no te puedes acercar a Jesús el Nazareno, porque él busca a los pobres. Todas estas cosas que se decían. Pero Jairo sabía que Jesús tenía la respuesta a su necesidad, y fue con el único que le podía ayudar para sacarlo de la condición en la que estaba, no solamente él, pero en la condición que estaba su hija. ¿Y tuvo un resultado? Claro que sí. Jesús llegó a la casa de Jairo y entonces le dijo a su hija: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levantó. Gloria al Señor. A lo mejor tu hijo o tu hija está en una condición semejante a eso. A lo mejor tu esposo, tu esposa está en una condición de la que yo estoy mencionando, en agonía espiritual, está muriéndose. Corre a los pies del Señor Jesús. Deja tu ego, deja tu orgullo, deja tus prejuicios, deja tus argumentos y corre a la presencia del Señor, que Él tiene una respuesta para tu problema familiar. Rompe con el molde tradicional, rompe con la opresión. No permitas que la agonía y el sistema de este mundo mantenga a tu familia abajo. No lo permitas. Corre a Jesús. Lo más triste para un papá, para una mamá, más para el papá, es cuando cumple años, que está solo, abandonado. Tú te comienzas a quejar si tú eres necio, si tú no eres un hombre que vive por los principios de la palabra. Está solo, ni una dona dura le llevaron.
A los hijos ni se acordaron cuando era su cumpleaños. No hay cosa más gloriosa, hermano, cuando los hijos tienen presente cuando cumples años. Y están ahí. Ay, mi papá cumplió años y allá van. Pero cuando estás solo, no vinieron a verme. Es lo que tú sembraste. Por eso estás solo, como un perro. Bueno, los perros no están tan solos, ¿va? Porque es lo que sembraste. ¿Sí? Pero cuando los hijos van a la casa, quieren estar ahí. Hasta le dice, ya váyanse a su casa, ya. Los corren para que se vayan. Los nietos, ya váyanse con su padre y su madre. Habla de un abuelo excelente, de una abuela. Mamá, déjame ir con mi abuelo. Oye, hija, te la pasas más con tu abuelo y con tu abuela que conmigo. Pero cuando te la pasas solo, no reniegues, es lo que tú sembraste. ¿Sí? Y ahora hay una necesidad. Y Jairo corre para ver a quién le podía ayudar y encuentra una respuesta a su necesidad. O como la mujer llamada Sirofenicia, Marcos 7, 24 al 30, dice la Biblia que esta mujer tenía a su hija endemoniada. Fue con Jesús y Jesús le dijo, hey mujer, el pan es para los hijos. Y la mujer dijo, sí Señor, pero aún la migaja que caen de la mesa de los amos, de ella los perrillos pueden comer, le dijo el Señor. Y parecía un aparente rechazo hacia ella, mas sin embargo ella sabía lo que buscaba, ella sabía lo que quería, insistió y insistió, y entonces obtuvo una respuesta de parte de Jesús para su vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y podemos ver a muchos otros padres más en la Biblia. Marcos 9 del 14 al 24, el muchacho lunático. Los discípulos no pudieron hacer nada por el muchacho lunático, pero cuando llegó Jesús le presentó su necesidad y Jesús le dijo, tráeme a tu hijo. Y Jesús liberó a su hijo. Padres preocupados por la condición de sus hijos, padres buscando una solución para sacar a sus hijos de la situación en la que estaban. No se conformaron de que sus hijos vivieran bajo el sistema opresivo de ese tiempo. No, los padres buscaron levantar a sus hijos por encima de cualquier otra cosa. Qué maravilloso es cuando tus hijos prosperan. Qué hermoso es ver a tus hijos bendecidos, adorando al Señor, sirviendo al Señor, ser líderes de célula. No solamente eso, realizándose como líderes, realizándose como empresarios o la profesión que ellos hayan ejercido, que estén ejerciendo. Qué bueno es eso, pero mayormente qué bendición es ver a esos hijos honrando al Padre y a la Madre en todo momento. Eso habla de que tú practicaste lo que dice Deuteronomios capítulo 6. Aleluya, vive la palabra, haz la palabra, repite la palabra y te irá bien y serás prosperado. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Iglesia, es el tiempo de ver por nuestras generaciones. Vamos, alábalo. Alaba su nombre. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mire, cuando hay una manifestación de opresión en nuestras familias, como ya lo venimos mencionando, somos nosotros los padres los que tenemos que correr a los pies del Señor, como todos estos padres que yo acabo de mencionar. Somos nosotros los padres los que tenemos que interceder por nuestros hijos, clamar y pelear con el Espíritu por la libertad de nuestros hijos. Papá, no te conformes de ver a tu hijo como está. Pastor, pero va a la iglesia. Sí, viene a la iglesia como un requisito. Pero ese hijo tuyo no quiere nada con Dios. Su actitud lo dice todo. ¿Sí?
no quiere nada con Dios. Viene y se sienta para que tú lo veas, pero él no quiere nada con Dios. Tú te tienes que conformar. No te puedes conformar. ¿Sí? Tu esposo viene, ay, gracias a Dios ya viene a la iglesia el marido, pero viene más a regañadientes que otra cosa. Ay, mira, si vas a la iglesia te voy a pichar un frappé. ¿Sí? Ve a la iglesia, ay, hace unos sándwiches tan buenos ahí en la cafetería. Comerciales. ¿Usted me está escuchando? Ah, bien, voy a ir. Si no vas a la iglesia, no te hago desayuno. Allá te doy desayuno. Y viene. Pero está más, hermano, a regañadientes que otra cosa. ¿Cierto? Le ves la cara y le tienes más miedo a él que al diablo. Alabe el nombre del Señor en esta hora. Con una cara, hermano. Con una cara, hermano, que si va a pedir trabajo de polibancario no le dan la chamba. ¿Sí? Que si va a pedir trabajo a la gran plaza en algún puesto no le dan trabajo. Y vienen a la iglesia así como que te hacen un favor. No me haces un favor a mí ni a nadie, te lo haces a ti. ¿Me está escuchando? No, que ya no voy a la iglesia. Pues no vengas. ¿Sí? Otro ocupará tu silla. Otro ocupará tu lugar con más ganas, con más deseo de cambiar, con más pasión por las cosas de Dios, obediente a la palabra, que sí quiera vivir la palabra y que sí quiera hacer lo que dice Dios en su palabra. Y no es que te estoy corriendo porque algunos van a salir ofendidos. Ay, el pastor me corrió. No, no te estoy corriendo. Solo te digo lo que tengo que decir. ¿Sí? Ahora, cuando hay una manifestación de opresión en nuestra familia, somos nosotros los padres los que tenemos que correr a los pies del maestro. Somos nosotros los padres los que tenemos que interceder por nuestros hijos, por nuestras esposas, nuestros esposos. Somos los que tenemos que clamar y pelear en el espíritu para liberarlos a ellos de este sistema opresivo, hermanos. Mire, abra su Biblia en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 46. 2 días después, dice la Biblia, salió de ahí el Señor, ¿verdad? Y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Pero ahora ponga atención al verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo: si no vieres señales y prodigios no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Dice que el Señor Jesús le dijo. Ahora, este funcionario del gobierno, en lugar de enviar a alguien, porque era un hombre de autoridad, ¿cierto? Tenía gente a su servicio,
Pero en lugar de enviar a alguien, él mismo fue por Jesús. Él mismo le clamó a Jesús, él mismo corrió a Jesús. Y una vez que lo hizo, nos dice la Biblia que cuando llegó a Jesús le rogó. Esta es la posición que nosotros como padres debemos tomar cuando identificamos que nuestra familia o que alguien de nuestra familia está bajo opresión. Mi hermano, no puedes salir de ahí. Tú eres un privilegiado, tú eres una privilegiada al estar en este lugar, no solamente por estar en un lugar cómodo y fresco. Eres un privilegiado por la posición que tú tienes ahora delante del Señor Jesús. Otros no tienen la posición que tú tienes. No la tienen, mis hermanos, la posición que tú tienes. Están bajo opresión. Esta es la posición que debemos tomar cuando nuestro matrimonio, la posición que Jesús nos puso, cuando nuestro matrimonio está bajo opresión. No es una posición de rendirnos, sino una de ser nosotros los que corremos a los pies de Jesús y le rogamos y le clamamos por nuestra familia y le clamamos por nuestros hijos, porque es a los pies de Jesús que recibimos las estrategias, es a los pies de Jesús que recibimos las armas, las herramientas y también la paz de luchar por nuestras familias. Mujer, no puedes cambiar a tu esposo. No lo amagues. No le digas, a la noche no va a haber nada. No se lo digas. No lo amagues. Porque más se pone en tu contra. ¿Sí? No quiero ir a la iglesia. No lo amagues. Corre a los pies de Jesús. ¿Sí? Y dile, Señor, si yo no lo puedo cambiar, tú cámbialo y vas a ver cómo le mira a tu marido. Nomás no esté chillando cuando el Señor lo trate como lo quiera tratar. ¿Sí? Ponte rejego, marido. Ponte rejego. Ponte desobediente. Ponte rebelde. Y cuando encuentres a una mujer que sabe correr a los pies de Jesús, agárrate. Agárrate, porque te va a ir como en feria. Ni el payasito huesito te va a hacer reír. ¿Tú me entiendes lo que le digo? ¿Sí? Porque Dios va a tratar contigo como tiene que tratar. Porque Dios te va a doblegar por tu bien, como tiene que hacer. Y es igual con tu hijo. Te vives en la agonía, te vives en la angustia, lloras y lloras y lloras, no haces otra cosa de tristeza. ¿Y qué tiene, hermano? Ay, mi hijo, suéltaselo a Dios. Ay, mi esposa no quiere, suéltaselo a Dios. ¿Te pareces a la Llorona ya? Suéltaselo a Dios. Y tú, no digo que seas irresponsable, no estoy hablando de responsabilidad. Suéltaselo a Dios y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Dios muchas veces no hace lo que tiene que hacer, porque entonces tú eres una pilmama. Dios lo quiere tratar. No, Señor, así no lo trates así. No, Señor. Deja a Dios que trate con él, con ella, como tiene que tratar. No, que lo mete al centro de rehabilitación, ya tiene 3 meses, ya se le ve la cara blanca, ya no se le ven los piojos que traía, ya no se le ven, pero le faltan meses. No, ya está bien, no está bien, está loco todavía, déjalo ahí. Ahí va el papá, ahí va la mamá. Ay, no, es que ya mi hijo está bien. No está bien. ¿Me está escuchando lo que yo le digo? Pónselo a Dios en sus manos. Entonces este funcionario no esperó que nadie fuera por él.
Él fue por su hijo. Es importante entonces que atendamos nuestra posición que tenemos en esta situación, porque nadie peleará por nuestra familia con mayor intensidad que nosotros mismos. Nadie peleará por nuestro hogar mejor que nosotros mismos, porque nadie ama a nuestros hijos más que nosotros mismos los amamos. Nadie ama a esa mujer terca y testaruda que tú. Nadie ama a ese hombre necio y rebelde que tú creo que lo amas, ¿verdad? Amén. Diga conmigo, hermana, lo amo y no lo cambio por otro. Nadie ama más a nuestros hijos que nosotros mismos. Nadie ama más a nuestra familia que nosotros mismos. ¿Sí? Por eso es que cuando como padre le hacemos frente a la opresión, podemos ayudar a nuestro esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Los podemos ayudar a salir y a escapar de la condición en la que se encuentran. Es tan así que cuando el funcionario le rogó a Jesús que viniera a su casa, Jesús le hizo, lo que hizo fue que lo que dice el versículo 50. ¿Qué dice el versículo 50 de ese capítulo 4? Dice, vuélvete a tu casa. ¿Qué le dijo? ¿Tú qué? Tu hijo vive. Tu hijo vive. Y a pesar de lo que el hombre aún podía ver, a pesar o de lo que no podía ver, a pesar de no tener la evidencia de la condición de su hijo, a pesar de todo esto, nos dice la Biblia que el hombre creyó. Tú tienes que creer igual también. Hay una mujer que dijo en una ocasión, ay no, pastor, ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque usted dice que hay que orar por el esposo, pero mientras más oro por él es más borracho. Ya no quiero orar por él. ¿Sí? Entonces, eso te puede desanimar, ¿cierto? Eso te puede echar la lona y va a la consejería y le dice a la pastora lo que está pasando. Ay, no quiere venir, pastora. No, mira, haz esto, mira, haz aquello. Y lo hace porque es obediente. Pero el marido es más terco, más rebelde. Dígale que está a su lado, se me hace que están hablando de ti. No se anima, ¿verdad? No, yo sé que no se anima. Porque si iba a comer marisco, entonces le van a dar 3 tacos de carne dura. No hay pa' más, le van a decir. Pero hay algo interesante aquí. Cuando Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, dice la Biblia, el hombre creyó. Creyó. Y eso es lo que tú tienes que ser. Tú dices que oro por él y se vuelve más borracho. Sigue creyendo. No por lo que ves. Sigue creyendo. Es que oro por él, pastor, y ahora me llegó vomitado. Sigue creyendo. ¿Me escucha? Sigue creyendo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Porque el único que puede sacar de la opresión a la familia eres tú. Nadie más. Ellos no saben cómo. Ellos están bajo ese yugo opresor del sistema de cómo vive el mundo. Ellos están bajo el yugo opresor del faraón de este siglo. Pero tú ya no más estás en esa situación y en esa condición. Tú eres libre en Cristo Jesús. Tú conoces a Cristo y la única manera de ayudar a tu familia es correr a los pies de Jesús, es doblar las rodillas y clamar por él. Es decirle, trata con ella, trata con él, trata con ellos. ¿Cómo lo va a hacer eso? A ti no te importa. Él sabe cómo hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria. Le creyó a Jesús, creyó en su palabra, creyó en su poder, le creyó a Jesús más que a la condición en la que se encontraba su hijo. Le creyó a Jesús no con una fe ciega, sino con la fe
que Jesús, con la fe que Jesús dijo que su hijo iba a vivir, su hijo viviría, le creyó a Jesús. Aun cuando no había visto el cambio en su hijo, él simplemente le creyó a Jesús. Y al creerle a Jesús, esto le trajo descanso a su alma. 4 de Juan. ¿Están aquí conmigo todavía? ¿Me dan un poquito más de tiempo? Versículo 53. El padre entonces entendió, porque Jesús le preguntó, o el hombre preguntó a qué horas había sido recibido la salud. Mientras yo le leo la Biblia y el John hace su trabajo. Y el versículo 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, ¿qué? Tu hijo vive. Y creyó él. ¿Cuál es el resultado de creer? ¿Cuál es el resultado de creer? Que la familia se vuelve a los pies del Señor. ¿Sí? Porque si tú eres endeble en tu fe, si tú vas, vienes, si tú subes, si tú bajas, si ahora alabas a Dios y mañana adoras a la muerte, si tú haces ahora aquí la palabra y cantas y mañana haces lo que te pega tu regalada gana, entonces no hay una convicción de fe, de confianza en Dios. A Dios no lo mueve tu necesidad, a Dios lo mueve tu fe. No importa cuánta necesidad tú puedas tener, escúchalo bien, por encima de tu necesidad tú tienes que tener fe. Y cuando tú tienes fe, entonces la fe allana el camino para que el poder de Dios venga sobre tu necesidad. Llámese necesidad física, llámese necesidad económica, llámese necesidad emocional, llámese necesidad familiar. Yo necesito fe. Alabe el nombre del Señor en esta hora. Creyó él con toda su familia, mis hermanos. Ese es el resultado de tener fe. Termino con esto. La libertad sobre toda opresión familiar comienza y tiene resultado cuando establecemos los principios de la fe, como estos hombres. Cuando establecemos los principios de Dios en la casa y en la familia. ¿Sí? Un día a mí me dieron una palabra profética. Yo no me animaba a irme a la casa donde ahora vivo. No es la gran mansión, pero es mi casa. Y entonces mi esposa y yo teníamos solamente las habitaciones de adentro, pero no estaban enjarradas. Y los baños pues tenían cortinas. Y a mí se me hacía bien. Yo estaba acostumbrado a eso. Y mi esposa siempre fue bien luchona. Y mi esposa decía, no, hay que meter puertas de madera, de qué, no sé, los carpinteros, de caoba. No, y aquí hay que meter una ventana así. Y yo decía, así estamos bien, mujer. Tenemos un techo. Sin enjarrar. Sin enjarrar. Y la puerta de enfrente de casa, los que saben en mi casa, bueno, era una puerta que estaba. La hermana Gude se acuerda. La barda era una barda blanca que yo usaba cal y sal porque fui pintor de casas en un tiempo. Por si ustedes no sabían, si un día se me acaba la chamba de pastor, entonces me da chamba de pintor. Y entonces yo arreglaba y medio pintaba la casa y llovía y los ladrillos para mí estaba bien, para mi esposa no. Y un día yo fui a predicar en un lugar y entonces un profeta me dijo, consígueme unos palitos
de paleta, pues, por supuesto sin la paleta, ¿verdad? Y fui por ahí a un lugar y compré los palitos de paleta. Y entonces me dijo, anota todo lo que tú quieres en tu casa en los palitos de paleta. Fue una revelación para mí, no es una doctrina, no es algo que yo les impongo, fue una experiencia mía. Y entonces yo anoté, dije, enjarre en mi recámara, puertas de madera en los baños. No tenía aire acondicionado, tenía un cooler que un hermano me había prestado. ¿Sí conoce los coolers? Entonces ahí estaba toda la noche echándole agua o echándole cubos de hielo para que estuviera helado y estaban sudando, frío por aquí, sudando por acá, ya se imaginarán, ¿no? Y entonces yo puse aire acondicionado en mi casa. Y entonces me dijo, cuando llegues a tu casa, porque yo estaba en otra ciudad predicando, entonces me dijo, cuando llegues a tu casa, esos palitos de paleta con esas promesas que tú quieres o con esas peticiones que tú quieres, ponlas en alguna parte donde tú quieras. Entonces yo llegué a la casa con un puño de palos así, mire. Nunca les había platicado esto, ¿verdad? Llegué con un puño de palos así, con todo lo que yo quería. Llegué a la casa y mi esposa pues en ese tiempo trabajaba. Y yo llegué por la mañana y entonces llegué poniendo palos por todos lados. Teníamos un refri, hermano. Se hacía el refri. Y llegué poniendo el palo ahí en el refri, en el congelador. Y adentro puse un palo, alimento, de esto, el otro, todos los días. Porque siempre en mi casa había una jarra de agua y un kilo de tortillas congelados, ¿no? Era lo que había. Y entonces yo puse todo eso ahí y le creí a Dios. Le creí a Dios. Todavía no nacía Isaac. Y cuando Isaac nace, Isaac le toca padecer un poco de lo que nosotros padecimos ministerialmente hablando. ¿Me entiende? La gente ve lo que yo soy ahora, lo que yo tengo ahora, pero no ven al Manuel que inició en una bicicleta por todas partes. Mi esposa acaba de comprar otro aparato de gimnasio que en aquel tiempo yo lo rifé para comprar un carro. Le dije, ¿cómo se va a llamar este aparato de gimnasio ahora? El que Manuel rifó, dice. Así se llama el aparato. Entonces yo tenía que ir al Roble a predicar y yo quería un carro porque a la hora que yo me venía del Roble, entonces no había cómo venirme. Si yo no me salía a las 6, el camión comenzaba a pitar a las 6 y yo tenía que dejar a los hermanos y salir corriendo para venirme a casa. Y entonces yo me acuerdo que fue un aparato que mi esposa compró. Como siempre, desde entonces los hermanos no pagan las rifas, hermanos. No las pagan. ¿Sí? Los que han hecho rifas saben eso. Entonces ahí ando yo por toda la ciudad en una bicicleta de esas Toro que se usaban. Ando por toda la ciudad con un morralito que alguien me había regalado de esos de allá de Nayarit y juntando el dinero, hermano, porque yo quería mi carro, porque quería seguir predicando, hermano. Bueno, no alcancé a juntar todo el dinero en lo que me vendían el carro. Llegué con el hombre y le dije 4,500 pesos. En ese tiempo 4,500 pesos. Y me dice el hombre, me lo daba en 7,000 pesos. Bueno, lo demás me lo das en abonos, dijo. Entonces había sueños que se estaban cumpliendo. ¿Cómo termino de predicar esto, de pagar esto? Alguien me invitó a predicar a Estados Unidos. Fui a predicar a Estados Unidos y en abonos le comencé a mandar para terminar de pagar, hermano, la deuda que tenía yo del carro. ¿Sí? Pero entonces Dios comenzó a prosperarnos. Y a pesar de todas esas situaciones, yo nunca dejé de creerle a Dios. ¿Y sabe lo que vieron mis hijos? Un hombre de fe. ¿Y sabe lo que vieron mis hijos en su mamá? Una mujer de convicción, de fidelidad, de querer salir adelante, de querer prosperar, de querer tener una mejor vida. Nuestros hijos, hermano, tienen que tener lo mejor que nosotros les podamos dar. Ellos no tienen por qué sufrir lo que tú sufriste, hermano. Si yo sufrí, pues que él también sufra. No, hermano, no es así. No es así. Este hombre creyó, dice la Biblia,
creyó y entonces su hijo fue sanado, su hijo fue bendecido. La libertad sobre toda opresión familiar comienza y tiene resultados cuando establecemos los principios de fe, cuando establecemos los principios de Dios en la casa y en la familia. Mis hermanos, déjenme terminar otra vez con lo que dice Deuteronomios. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos, háblaselos a tus hijos. Ahora, yo creo, mis amados hermanos, amigos, iglesia, creo que el motivo principal por lo que Dios en Deuteronomios capítulo 6 le ordena a los padres del pueblo de Israel que enseñen la palabra a sus hijos, fue por lo que vemos. Vamos a ir otra vez a Deuteronomios y les prometo que termino, hermano, porque para mí es muy importante este mensaje. Lo que dicen los versículos 20, hermano, 20 de Deuteronomios, de Deuteronomio 6. Mañana, Deuteronomio 6:20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él, que dice, como Él entonces lo ha mandado. La razón por la que Dios buscaba que los padres entonces obedecieran los mandamientos y los decretos de Dios era para que pasaran de una mentalidad de opresión a una mentalidad de bendición. ¿Cierto? En su momento yo pedí: Señor, de perdido bendíceme con un carrito para moverme allá donde voy a predicar. Un ejemplo. Pero si yo le pregunto a mi hijo si él ora de esa manera, no, él está orando por un carro de agencia. Si usted le pregunta a su hijo ahora cómo él que va a orar, está pensando en una mansión. ¿Me está escuchando? Él está pensando, hermano, no en que usted picó piedra para darle lo que tiene ahora a su hijo. Su hijo está pensando en ser un doctor, un abogado. Él está pensando en ser presidente de la república. Él está pensando de esa manera. Pero eso es cuando usted, ¿qué hizo? Rompió el molde, el estilo de vida de opresión en el que vivió, y ha llevado a su familia de opresión a bendición, mi hermano. Sus hijos ahora no están pensando, o estas generaciones no están pensando: ay, en un abanico de perdido que me dé y con la toalla aquí estoy. No. Las generaciones de este tiempo están pensando en un edificio bendecido, refrigerado, con mucha comodidad. Aunque otros chillen, aunque otros digan no se puede, las generaciones de este tiempo están pensando diferente, porque usted, en el buen sentido de la palabra, es el culpable de eso. Por eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos con nuestro ejemplo, con nuestra pasión, con nuestro testimonio. Tenemos que enseñarles la vida maravillosa que tenemos en Cristo.
Tenemos que enseñarles la vida bendecida que tenemos en Cristo. No podemos ser de doble ánimo en nuestro mensaje, en nuestra vida. Darles un mensaje hoy, estar felices hoy por la vida, por lo que Dios nos da, y mañana viviendo, amando al mundo y cayendo en las tentaciones y en los pecados más aberrantes que la palabra de Dios está en contra de ellos, porque eso les trae confusión, y ya el mundo les ha puesto en esa posición de confusión a nuestra generación. Ya el mundo ha hecho suficiente para tener a nuestras generaciones bajo esa situación de decidir qué harán, qué son. Ya el mundo ha hecho su trabajo, pero nosotros, la iglesia, nosotros como padres, necesitamos darles a nuestros hijos, a nuestras familias, identidad. Necesitamos darle a nuestros hijos una definición correcta de lo que es hombre, de lo que es mujer, de lo que es ser un genuino creyente y un genuino hijo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Ya es suficiente con lo que el mundo les ha dado. Mi pregunta es, ¿no le gustaría que su familia vaya de opresión a bendición? Comience con ser honesto consigo mismo. Comience con la integridad, mis hermanos. Comience usted a tomar las decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios en su propia vida. Deje que su vida sea renovada por el Espíritu Santo. Y cuando los hijos le pregunten, igual que le preguntaron a la generación, a los abuelos y a los papás, y cuando sus hijos les pregunten, ¿y por qué vamos a la iglesia? Entonces usted les responda, es que ahí nos congregamos el que nos ha dado vida, el que nos ha perdonado. Ahí vamos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando sus hijos le pregunten, ¿y por qué vamos a la célula? Mi hijo, mi hija, es que vamos a una célula porque servimos por amor y porque no queremos que otros se condenen y vayan a la perdición. Papá, mamá, ¿y por qué diezmamos y ofrendamos? Mi hijo, mi hija, ofrendamos y diezmamos porque la prosperidad que ahora tú tienes, porque la bendición económica que tú tienes, porque el carro en el que tú vas sentado, la casa donde tú vives, nos la ha dado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre para siempre. Papá, mamá, ¿y por qué vamos a la oración? Mi hijo, vamos a la oración porque somos gente que depende 100% de Dios y necesitamos tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tus hijos te pregunten, entonces tú tendrás que responder con tu ejemplo y con tu práctica de vida, de búsqueda del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos, alábele. Vamos, alábele. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. ¿Quiere levantar sus manos? Levante sus manos.